Buenas tardes. Hoy vamos a seguir hablando de crecimiento espiritual, pero esta tarde el título es Conociendo al Padre, porque hay puntos muy importantes que tenemos que ir trabajando y trabajando para todos los días tener una mejor relación, ¿sí? Una mejor relación con el Padre. Y a veces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo voy? ¿Cómo vengo? ¿Cómo hago? Y vamos a seguir trabajando en esa área. Hoy vamos primero con Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que esta palabra es muy importante para los tiempos que vivimos en este momento, porque hay muchas cositas que unas nos explicamos, otras no nos las explicamos, otras decimos, nosotros tenemos como creyente que estar creyendo todo el tiempo que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de imposibles, un Dios maravilloso, ¿verdad? Un Dios poderoso. Eso lo debemos seguir repitiendo por el tiempo en que realmente el Señor, realmente que pasa, el Señor cuida de cada uno de nosotros. Porque en diferentes situaciones de las que vivimos todos los días, uno a veces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí nos contesta la palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerden que Dios, a ti como creyente, Dios siempre gana. Y tenemos garantizado el ser partícipes de su victoria. Recuerden que hay veces de pronto lo vemos muy complicado y decimos, no, yo no sé, pero si tú en tu mente, que lo hemos trabajado antes, hemos visto que vamos a cambiar ese punto de lo que pensamos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es? Dios, debemos siempre estar, y esto ahorita como que uno dice es fácil, pero yo les digo que si nos revisamos no es tan fácil. Dios gana. Que cuando estamos así como un poco enredados, como un poco que no sabemos qué hacer, Dios gana. Y tenemos garantizado el ser partícipes de su victoria. Entonces usted siempre y de ahora más en estos tiempos repítase, Señor, tú ganas. ¿Que cómo vas a ganar? No tengo ni idea, porque por eso la palabra que Dios es un Dios de imposibles y que para Él no hay nada difícil, a veces uno dice cómo lo va a hacer, pero lo hace. Hace cosas maravillosas que uno se pone a mirar y uno dice, ay, esto era así. Piense usted en esta tarde que a veces uno se enreda en respuestas y dice, no sé qué voy a hacer con esto, no sé qué voy a hacer con aquello, y de pronto solucionado el problema y usted dice, pues yo oré, pero no hice realmente nada más. ¿Qué fue? Dios gana. ¿Y Dios qué hace? Él siempre, yo voy a ser partícipe de esa victoria. Siempre. Aunque lo que yo le digo, el momento sea de ansiedad, sea de angustia, o sea de yo no entender. Pero recuerde una cosa que es súper importante. Aquí es cuando nosotros tenemos que declarar la palabra. Salmo 18:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros siempre vamos a estar. Usted no puede vivir en una isla y decir yo no voy a tener, en el trabajo que tengamos, lo que hagamos, siempre vamos a tener personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno,
Salmo 56:4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bueno, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es preguntar eso, porque cuando uno mira tantas cosas, decretos, una cosa, lo otro, que cambió esto, que cambió aquello, usted se pone, sí, usted puede ser un creyente totalmente lleno del Señor, ¿sí? Pero hay momentos en que usted se le pierde un poquito y usted dice, oye, ¿y esto qué pasará? Pero la promesa del Señor es que puede hacerme el hombre. Salmo 56:11. Dice que copié varios que realmente, prácticamente, si los resumimos, nos llevan a lo mismo. Pero yo creo que es una cosa en que tenemos que estar muy bien paraditos todos. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque todos los días nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Ay, no, pasó esto, yo no sé qué pasará, y a veces uno dice, y es normal, no nos preocupemos ni pensemos ninguno de nosotros, ay, no, es que yo no soy lo suficientemente espiritual. No, hijos. Siempre va a haber preguntas porque nosotros perfectos todavía no somos, ¿verdad? Todavía cada uno de nosotros tenemos que seguir creciendo y seguir trabajando. Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí empezamos a ver qué es realmente el Señor. Tenemos nuestro pastor, pero nosotros estamos en los lugares celestiales, ¿verdad? Nosotros no estamos, ¿qué es? El Padre, Jesús y tú. Y ahí dice muy claro, no me las voy a arrebatar. O sea, las ovejas no serán arrebatadas. Bueno, porque el Padre, ya vamos a mirar, que es bien lo que queremos realmente trabajar hoy con el conocimiento al Padre. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Recuerde, está Padre, está Jesús y estoy yo. Porque dice en lugares celestiales. Si nosotros miramos todo lo que acabamos de ver, Dios es muy generoso a la hora de prodigar sus bendiciones a nosotros, sus hijos amados. Bueno, Dios es muy generoso a la hora de prodigar sus bendiciones a nosotros, sus hijos amados. Yo le he repetido a usted muchas veces yo les he repetido, usted es el amado y el consentido del Señor. Y Él tiene bendiciones para ti. Bueno, de hecho, Él ya nos ha dado toda bendición espiritual. Ya nos ha dado toda bendición espiritual. Dios las ha asegurado, este es un punto muy importante. Dios las ha asegurado en su palabra. Dios las ha asegurado en su palabra. Si queremos realmente disfrutar todo lo que nos ha sido dado, debemos deleitarnos en nuestro Salvador. A veces uno dice, bueno, ¿cómo tengo yo la relación con el Padre? ¿Qué hago? Tú tienes que conocer a Jesús.
Porque cuando yo conozco lo que acabamos de leer, ¿qué pasa? Yo veo que soy absolutamente cuidada y que no temeré. Estudiando encontré en uno de los libros de Pastor Hagin algo que me súper es para este tema. Ustedes saben, es un hombre que dejó un trabajo lindo, que nosotros hemos sido bendecidos por eso, por todos sus libros, pero él cuenta que hubo un tiempo en mi vida en que conocí al Señor Jesús, ¿sí? Él lo conocía, hasta ahí íbamos muy bien, era lleno con el Espíritu Santo, había predicado por años, tenía varios dones del Espíritu operando por momentos, pero de alguna manera dentro de mí sabía que Dios podía llegar a ser más real para mí como padre. Él empezó a preguntarse, siendo que fíjense lo que estoy leyendo, ya predicaba, él decía yo soy lleno del Espíritu Santo, tenía dones, ¿sí? Operando, pero él dice que de alguna manera dentro de él sabía que podía llegar a ser más real para él como padre. Entonces, él empieza a trabajar en eso. De lo que un padre, que él decía que él podía, que el padre podía ser tan real como de lo que un padre en la carne podría ser. Entonces él buscaba y él pues leía la palabra como la leemos todos, la escudriñaba, la buscaba. La palabra decía que él era mi padre. Y él decía, debe haber alguna forma, voy a continuar. Y yo sabía, dice, en mi espíritu, que podría ser más real para mí que mi propia esposa y mis hijos. Porque, pues si uno mira, lo más real es la familia cercana que uno tiene, sus hijos o su esposo, ¿sí? Y sabía en mi corazón, y lo decía, dice en voz alta, mientras manejaba por la autopista, él decía, de camino a las reuniones de avivamiento, que Dios podía ser más real para él. Y él hacía una comparación que podía ser más real que el carro que manejaba. ¿Sí? Entonces, pero él siempre se preguntaba, él no es tan real para mí. Entonces él ahí sigue contando esta historia, pero a lo que nos lleva es que dice, eso no vino de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en un año, vino mientras seguí haciendo lo que la Biblia dice, teniendo comunión con el Padre a través de la palabra y de la oración. Una tarea que nos debíamos proponer nosotros, que debíamos hacer, es que cuando tú lees la palabra de Dios y hablas sobre el Padre, empieza tú a recibir esa revelación. Bueno, empieza a recibirla. Entonces, teniendo comunión con el Padre a través de la palabra y de la oración. Recuerden, por ejemplo, una relación Abba-Padre. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando tú vas leyendo, ir subrayando y diciendo, aquí hay esa relación. Poco a poco, él se repetía, él se hará más real para mí. Porque si tú empiezas a leer la palabra y a recibir la revelación, a ustedes no les ha pasado que cuando ustedes lo hacen, cuando uno ora y dice que yo quiero, Señor, dame esa revelación y esa sabiduría, y usted realmente se sienta en silencio, se concentra, usted recibe el mensaje.
usted recibe mensaje y dice, ya, recibe mensaje y dice, ya, ¿sí? Recibe mensaje y ya, yo estoy entendiendo lo que no entendía. Bueno, llegué al punto en que entonces ya sigue contando, llegué al punto en que cada momento, aún en medio de la noche, era tan consciente de su presencia que podía orar en la cama, podía orar en la noche y empezó a ser consciente de esa compañía. Empezó a ser consciente de esa compañía. Entonces, ¿qué es lo que uno realmente, con lo que les estoy diciendo, tiene uno que ir mirando? ¿Qué sería la pregunta que yo me haría en esta tarde? ¿Realmente está siendo tan real para mí? Porque uno a veces, uno lo siente lejano, ¿sí? Pero, si ustedes nos examináramos en esta tarde, cada uno de nosotros, ¿qué pasa? Sí tenemos tiempos que lo vemos real, ¿sí? ¿Ustedes no les pasa que hay tiempos que uno ora, lee la palabra y uno dice, realmente aquí está la presencia? Como hay otras veces que uno está como un pajarito y no encuentra por ningún lado. Y usted lee y dice, bueno, ¿y esto qué querrá decir? ¿Como para dónde irá? Pero fíjense ustedes que cuando él habla de este punto que se volvió real para él, yo siempre he pensado que son de los tiempos, pero que esos tiempos, porque yo creo que todos los tenemos, tiempos como que estamos pegaditos, pero hay otros tiempos en que realmente somos un pajarito. Pisamos, pero volvemos a salir, entramos, volvemos a... ¿Qué pasa? Si nosotros todos los días le dijéramos más al Señor, Padre, yo voy a leer hoy tu palabra, ese punto de lo que cuenta aquí el pastor sería una verdad para nosotros, que sería mucho más real. Porque fíjense usted, por ejemplo, en una mañana normal, hay mañanas que uno realmente, el Señor está ahí. Sí. Hay otras veces que no, que uno se levanta y realmente a veces se levanta hasta cansado. Pero que si nosotros nos propusiéramos a mirar y a decir, bueno, voy a mirar cómo es, Señor, yo me voy a proponer que yo me voy a levantar, yo voy a bendecir el día, voy a decir que tú estás conmigo, porque fíjense que todo eso hay que formar un hábito. Yo sé que las mañanas a veces no son las más fáciles, pero uno sí, mientras se levanta, se arregla y eso, puede meter al Señor en la oración. Que hay otras personas que tendrán más tiempo y se arrodillan y oran, bueno, gloria a Dios. Pero finalmente la relación es personal. Entonces, cada uno de nosotros lo va a hacer diferente. Por ejemplo, cuando uno tiene un bebé, pues no hay tiempo. O usted se levanta antes de que se despierte y se pone a orar. Pero si él ya se despertó, usted le alcanza a decir, muy buenos días, Señor, ¿cómo estás? Me voy a ver qué voy a hacer. Porque no se puede tocar, meterse en otra cosa. ¿Sí? Conocer al Padre, viene un punto muy importante, es conociendo al Hijo. Yo tengo que conocer a Jesús y tengo que buscar. El hombre espiritual llega a conocer al Señor Jesucristo en su gran ministerio a la diestra del Padre. En su gran ministerio a la diestra del Padre. Para crecer, el creyente debe llegar a conocer lo que Él es en Cristo. Yo creo que es una cosa que nos han repetido mucho y uno a veces dice, otra vez.
miren, por ejemplo, cuántas veces nosotros hemos leído la crucifixión, la sepultura, la resurrección. Pero fíjense que si nosotros entráramos a tener mucho más, como mucho más unión en ese momento de decir, bueno, papito, yo te quiero conocer más, yo Jesús, yo te quiero conocer más. Entraríamos a pensar, por ejemplo, ¿qué entraríamos a pensar? ¿Qué hizo en la cruz? Yo les digo que sí, nosotros no sabemos todo el pedazo de la crucifixión, cuando llegaron, cuando lo cogieron, todo eso sabemos. Pero si nosotros empezamos a ver realmente la crucifixión y de pronto, voy a ponerles, tenemos una falta de perdón, tenemos un espíritu de culpa. Si nosotros empezamos a mirar lo que Él hizo en la cruz, ¿qué pasa? Señor, tú ya me perdonaste. Yo sé que si hoy tengo un espíritu de culpa, pues sí le embarré. Pero yo no puedo vivir todo el tiempo repitiéndomelo. Tengo una falta de perdón, listo. ¿Qué pasa? Pero yo no me los puedo seguir repitiendo, sino que tengo que ir, ¿qué es conocer al Señor? Acabamos de leer lugares celestiales. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Grabarnos. El Señor lo llevó a la cruz y se acabó. Porque ¿cuándo se acaba? Con el derramamiento de sangre. Cubrió tu pecado, cubrió tu culpa, cubrió lo que tengas. ¿Sí? Porque uno a veces, por ejemplo, especialmente en el espíritu de culpa, uno se pregunta mucho y dice, si yo hubiera, mire, ya no lo hizo, ya no hay nada que hacer. Ya que hay que hacer, o le perdono, ay, si yo hubiera hecho, mire, ya no. Ya usted tiene que entrar a grabarse que lo que hizo el Señor en la cruz, ya, eso se acabó. Se acabó. Porque como que nosotros en eso somos un poquito tercos, nosotros siempre estamos mirando ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? A ver, espérese a ver si yo hiciera. El Señor nos ha dicho, usted tiene que tener un servicio, pero las obras para mí no. Es porque como prestó el servicio Jesús, es lo mismo, porque la palabra dice que el Señor vino ¿para qué? Para ser servido. Entonces, para servir. Entonces, ¿qué pasa? El Señor vino para servir, yo sirvo, porque es parte de mi caminar como creyente. Pero, entonces nosotros nos volvemos a repetir. Murió, sepultó. Fíjense que yo miraba la sepultura. Él sepultó todo eso. Él sepultó todo eso que puede haber, porque lo puede haber y no es pecado, mis hijos. Yo puedo decir, no, yo ya he podido cómo hacer esto. Pero miren, de verdad les digo, todos tenemos embarradas. Y a veces el Señor nos tiene como coger y ponernos de frente y uno dice, ay sí, Señor. Pero no importa, el Señor hace lo mismo que hacía. ¿Qué hace Jesús? Jesús les hacía caer en cuenta. ¿Qué pasaba? Que tus pecados te sean perdonados, ya te son perdonados, todo lo que leemos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar mucho de esa parte y volverla una verdad para nosotros. Así como nosotros, el día que Él resucita, quedamos muy contentos, usted haga lo mismo. Señor, este espíritu de falta de perdón, este espíritu de culpa, este espíritu de enfermedad, no, yo voy a declarar, porque tu palabra dice que tú llevaste todo a la cruz. O sea, yo me voy a devolver a mirar todo lo que hizo el Señor en mi parte espiritual, en mi parte emocional, en mi parte económica. Acuérdese que el Señor habla y dice que fuimos redimidos financieramente. ¿Sí? Pero, ¿qué haces tú? Vuelves y como que te devuelves y vuelves y lo repites. Y vuelves y dices, pues ya será que es para mí. Pero, ¿qué pasa?
yo tengo que, para yo crecer, tengo que conocer ¿qué tengo que conocer? Yo tengo que conocer, primero que todo, que vamos a ver un punto total otra vez nuevo, el Espíritu Santo en Cristo, ¿verdad? De mirar y volver a coger punto por punto, porque es que mire, cuando uno realmente habla con la gente, hace consejo, ve que tenemos muchos huequitos. Y uno dice, pero eso se ha repetido, pero eso se ha dicho, pero se nos ha olvidado. No ha pasado nada, porque como digo yo, cuando uno va a dar clase, el primero ministrado es uno. Uno dice, claro, yo esto sí sabía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conocer la realidad del ministerio actual de Jesús. ¿Qué hay que hacer? Volver a coger la palabra y volver a estudiar. Muchas veces uno dice, vuelvan a leer Mateo, Marcos, Juan, Lucas, otra vez. Mire, yo le aseguro que así sea la 10ª vez, usted lo lee y usted cambia totalmente. Usted cambia totalmente. Usted cambia totalmente. Usted lo lee y dice, ay, esto decía aquí. Mire, yo se lo digo por la experiencia de lo que es las clases. Hay clases que uno resalta muchas veces y se siente y dice, y el Señor lo ministra a uno. Y Él nos va a ministrar hasta el día que nos llame a su presencia. Él nos va a estar diciendo, vamos para allí, venimos para acá. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que conozcamos esa realidad del ministerio. No piense que voy a volver a leer y es una pérdida de tiempo, no. Vuélvanlo a leer. Necesitamos crecer en conocer la realidad de su ministerio actual. Y ustedes me van a decir, claro que ha cambiado. Ustedes ven ahorita, porque ustedes dicen, ay no, espérense un momentico, yo estudié hace tanto. Sí, pero estamos en otros tiempos. En este tiempo actual, nosotros tenemos que tener más relación con el Señor. Tenemos que orar más. ¿Sí? Tenemos que ver las cosas más claras. Antes a uno le decían, Salmo 121 así, el Señor guarda mi salida y mi entrada. No, ahorita tiene que ser en nosotros una total, tiene que volverse una total realidad en mi vida. El mismo Salmo 91, ¿cuántas veces hemos orado, hemos ido, hemos venido? Y realmente nosotros ahorita son salmos o palabras que tenemos que leer más y volverla a recordar y decir, sí Señor, esto es así. Bueno, entonces pensemos nosotros, porque es que esa es una cosa de las que pasa, que nosotros decimos, no, yo ya lo leí, lo siento, lo tengo que volver a leer. Y vuelvo y recomiendo todos los libros que tenemos nosotros, vuelvan a leerlos. Hagan un orden y vuelvan a leerlos. Yo sé que a veces uno dice, ay, otra vez, pero lo voy a leer. Conociéndolo como hijo, vamos a trabajar hoy un solo punto, que es como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. Y vamos a mirar de Hebreos 4, del 14 al 16, pero vamos a mirar primero el 14. Primero Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo hemos leído, lo hemos releído, pero aquí, ¿qué nos tendríamos que dar? No tenemos razón para dudar. No tenemos razón para dudar de Jesús. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que ser muy claros, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso son los últimos tiempos.
que ahora dicen, no, eso mejor coja este y deje a este. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, porque eso se está haciendo ahora. ¿Por qué estamos repitiendo y repitiendo la palabra? Porque nos ocurre a los que oímos mucha gente que dice, no, es que resulta, y efectivamente ellos le dan a uno y estamos haciendo variando. Como nuestro gran sumo sacerdote, ¿por qué nuestro gran sumo sacerdote? Porque Él ha pasado por todo. Por todo. Jesús no dijo, yo voy a hacer este pedacito, pero este no. Él ha pasado por todo. Él ha pasado por la angustia, la ansiedad, la que tiene usted. La pregunta, eso me pareció tan lindo, cuando Él le dice, ¿por qué me has abandonado? Él en ese momento era hombre, totalmente. ¿Y qué pasaba? Él estaba sufriendo por nosotros. Y fuera de eso, entonces nosotros dudamos del punto de qué, de será que el Señor me entiende. El Señor me entiende perfectamente, porque Él vivió lo que usted puede estar viviendo en el día de hoy. Y Él también ya ha visto lo que todavía nos espera en la vida eterna. Él ya tiene totalmente cuadradito todo, pero no quiere decir con eso, no, entonces ya que. No, yo tengo que seguir, ¿qué? Conociendo todos los días al Señor, para tener que decir, sí Señor, yo sé, entre más conozca, yo entre más mire, conozca el Hijo que va a pasar. Yo puedo ver muchas cosas que son un problema en mi vida y que yo no las veo. Bueno, ustedes me van a decir, pero yo llevo tantos años en la vida cristiana, yo llevo tantos, hijos míos, todos tenemos cositas que corregir. Que sí hemos crecido, sí, hijos míos, todos hemos crecido, pero a veces hemos crecido con cositas que son problemas. Y como a veces también uno se vuelve como muy espiritual, entonces así esos espirituales que vuelven, entonces le dicen algo y dicen, no, eso no es conmigo. Pero si usted delante, allá en su tiempo de intimidad con el Señor, usted va y mira, usted va a decir, claro, aquí yo tengo una fallita, que tengo que corregir. Recuerden que Jesús no solamente vivió en el reino venidero, sino que lo creó. O sea, Él es Dios. Su conocimiento, su poder, su sabiduría, su presencia y su amor por nosotros son perfectos. ¿Qué pasa? Él es Dios. Téngalo usted súper en cuenta. Él es Dios. Su conocimiento, su poder, su sabiduría, su presencia y su amor por nosotros son perfectos. El Señor no está diciendo pedacitos por cada uno, sino que dice, y su amor por nosotros son perfectos. Jesús no habla y dice, pues te acepto, no. O es aceptable, o no, nada de esas cosas. Él es un ejemplo perfecto para nosotros. Él es un ejemplo perfecto para nosotros. De cómo tener una relación con el Padre. Él es un ejemplo perfecto para nosotros de cómo tener una relación con el Padre. Pero esto, ¿cómo lo definimos? Cuando yo conozco al Hijo, ¿verdad? Y veo, si ustedes leen y dicen,
porque es que yo, mi padre, es perfecto. Él, ¿qué pasa? Él nos muestra cómo tener esa relación con el Padre. Vamos a Hebreos 4:15. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ese es un punto súper importante porque tú y yo tenemos debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A mí eso seguramente que lo vi, pero ahora lo vi mejor. La parte de a veces cuando uno está tan ansioso, tan angustiado, el Señor lo vivió. O él sabe perfectamente lo que yo estoy viviendo. Pero ahí va el punto. Quiero que me ayude o no me ayude. Porque yo puedo estar en una gran ansiedad, pero ¿qué pasa? Que si yo no le pido la ayuda, ustedes saben que ahí va a quedar. Está poquito. Entonces tenemos que pensar que, miren, a mí eso me ha parecido porque uno a veces sí, y hay veces, a veces, yo creo, que tenemos ansiedad por unas cosas que no debemos tener. Entonces, ¿qué pasa? Que no debemos tener, ¿verdad? ¿Qué pasa realmente? Entonces, si uno se va al Señor, lo que les he dicho muchas veces, y miramos qué haría Jesús, entonces las cosas van a cambiar. Van a cambiar. Bueno, se da cuenta del privilegio que tenemos de poder acudir a Dios y poderle decir al Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, que como creyentes tenemos la libertad absoluta de acercarnos al Señor. No dude, aunque de pronto en verdad ha sido un poquito complicada, no dude. Vaya, que el Señor lo va a consolar, lo va a ayudar, lo va a bendecir. Bueno, y uno puede ir en cualquier momento. Porque esa es otra cosa. No, pues, pasa el día y si está... No, usted puede ir, entrese al baño, salga ahí un momento y hable con el Señor y entréguele. ¿Y qué pasa? Empieza uno a bajar. De pronto no se ha solucionado nada, pero en cualquier momento podemos su sabiduría, su consuelo, su poder, y todo gracias a que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Salvador y representante fiel. Todo el tiempo tenemos su sabiduría, su consuelo, su poder, y todo gracias a que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Salvador y representante fiel. Gracias a que Jesús sabe lo que se siente de ser tentado en todo igual a cada uno de nosotros. Ser tentado en todo al igual que nosotros. Bueno, Él y sabe cómo ayudarnos a avanzar hacia la madurez, porque aquí vienen varios puntos. Hay cosas que nosotros tenemos pues desde que nacimos, cosas que repetimos y repetimos y repetimos. ¿Y qué pasa? Es porque lo sigo repitiendo, porque yo no he dejado que el Señor avance conmigo hacia la madurez. No he dejado. No, es que cuando a mí se me presenta esto, yo no lo puedo manejar. Pues eche rodilla porque lo necesita. Necesita arrodillarse y decirle al Señor, esto no puede ser.
Señor, porque ha pasado muchas veces, ha pasado en muchas formas, y yo no lo voy a seguir diciendo está bien. Sí, está bien. Bueno, entonces tenemos que mirar eso. Que vamos que yo quiero avanzar hacia la madurez. Y a veces no podemos avanzar hacia la madurez. Con todo el respeto a todos, es pura terquedad. Porque nos seguimos repitiendo cada uno de nosotros. Ah, no, es que yo soy así. Y usted hoy lo recibe, lo mira y dice, si no voy a seguir repitiendo así, no lo voy a hacer. Pero, y realmente, usted desgasta su vida, desgastamos muchas cosas y lo seguimos repitiendo. Hay cosas que el Señor nos ha hablado en todos los idiomas y no las queremos entender. Y entonces después, cuando pasa una situación especial, uno dice, ay, no, el diablo, no, mis amores, él no fue el diablo. A su merced le avisaron en todas las formas y no hubo forma. Pero lógicamente la mejor disculpa es esa. A mí me dijo, tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto. No. Su deseo, entonces recordemos, su deseo es guiarnos a través de nuestros problemas. Oigan, su deseo es guiarnos a través de nuestros problemas de una manera que glorifique y nos haga embajadores eficaces. Eficaces nos haga, que nos haga de una manera que lo glorifique y nos haga embajadores eficaces para su reino, para su trabajo. Miren, cosa más rica que cuando se llega el momento de hablar con alguien, no digamos conseguiría, sino de hablar con alguien, y esa persona cuenta y dice, y usted inmediatamente se identifica y dice, lo mismo que me pasaba a mí, pero que después de batallar y todo lo logré. Entonces, usted primero es un súper testimonio, ¿sí? Es un súper testimonio que no va a pasar y que usted puede ser realmente un testimonio ¿de qué? De lo que le puede decir a la otra persona. Piense usted, no nos echemos tanto palo, pero sí pensemos, yo he cambiado en esto. Yo he cambiado, mire, eso es una bendición, y mírela usted como bendición, pero como de pronto ha pasado tiempo, entonces a usted se le olvidó. No, es una bendición lo que ha pasado. Bueno, entonces recuerde, su deseo es guiarnos a través de nuestros problemas, de una manera que lo glorifique y nos haga realmente testimonio, embajadores eficaces. ¿Para qué? Para compartir, para que podamos decir, sí, uno puede decir, si a mí me costaba mucho trabajo, por ejemplo, orar, y ahora ya es fácil. A mí me costaba mucho leer la palabra, pero desde que lo volví como un hábito, fue fácil. Tantas cosas que podemos compartir, pero a veces nos damos todo el tiempo más bien palo y decimos, no, yo no he podido. ¿Usted sí puede? Bueno, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Misericordia, sabemos que el Señor nos ha dado más de lo que nos tiene que dar. Bueno, que Él nos ha dado y nos seguirá dando y nos ha dicho en todas las formas. ¿Qué más tenemos que
entender, Él es compasivo y perdonador. Compasivo y perdonador. Él no llegas tú y tú dices, no, usted volvió a hacer eso, yo ya no más. No, Él vuelve, entra, vuelve, mira, vuelve y trabaja con nosotros. Bueno, vamos a Romanos 8:1. Y ese es un punto muy importante aquí en lo que estamos viendo en la tarde de hoy. Les he dicho que crucifixión, sepultura, resurrección. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué tenemos que mirar? Todos nuestros pecados han sido perdonados. Todo lo que tú has confesado está perdonado. Pero aquí sí tenemos que mirar que hay una táctica del enemigo para desanimarle y disuadirle de obedecer al Señor y de disfrutar la vida abundante que Él tiene para usted. ¿Cómo? ¿Usted cree que ese pecado el Señor se lo perdonó? Yo le voy mire un ejercicio. A veces no le ha pasado a usted que recuerda cosas de hace, pero años, como que uno recuerda o que sueña. ¿Qué es? Ahí el otro se está metiendo para que diga, ¿usted cree que eso que hizo Dios lo va a perdonar? Y uno dice, claro, si uno a veces dice, uy, oiga, pero, y somos bobitos, porque ahí, y entonces no, pero si uno a mi mente, debe estar como mi espíritu, debe ser que yo hice, usted lo que tiene que hacer es para afuera, se acabó, no más. Pero a veces lo consentimos, ¿sí? Por esa razón, usted debe siempre recordar que como un creyente, su pecado ha sido completamente perdonado. No lo piense dos veces, ni piense, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que de pronto? No lo piense. El Señor, yo lo confesé, yo lo creo, el Señor murió en la cruz por ese pecado, y no se ponga a pensar si realmente fue perdonado o no fue. Entonces, miremos el Salmo 103:2. Cuando está lejos del oriente, está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y recuerde, el único que tiene derecho de juzgarle es Jesucristo, quien ha dado su vida para justificarle. Él no le condenará si usted cree. Fíjese que aquí vemos una cosa muy importante, que es que acerquémonos confiadamente, empezamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Uno a veces dice, uy, Señor, qué pena. Señor, sí, yo voy a sufrir lo que es el arrepentimiento y a decirle al Señor, sí, perdóname, papito, yo sé lo que hice y el pecado se llama así, todo lo que... Pero, fíjese lo que dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, que los que andan, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que no andan conforme. ¿Qué pasa? La carne sí realmente nos pega jugadas, pero usted puede salir rápido.
nosotros tenemos que grabar que nosotros vivimos conforme al Espíritu. Dios quiere que acudamos con confianza a su presencia, no tímidamente, ni con ansiedad, ni tampoco atemorizados de cómo pudiera reaccionar. Yo se lo voy a volver a repetir. Dios quiere que acudamos con confianza a su presencia, no tímidamente, ni con ansiedad, ni tampoco atemorizados de cómo va a reaccionar, porque el Señor es un Dios de amor. Dios es bueno. Él quiere ayudarnos y tiene todo lo que necesitamos para superar cualquier reto que podamos enfrentar. Piensen esta tarde, seguramente que cada uno estamos enfrentando un reto. Y un reto que le está causando a usted que hay dolor en su corazón, que dice, si de pronto, mire, usted ya no lo hizo, ya no puedo hacer nada. Ya tengo que decirle al Señor, yo te entrego esta situación. Pero recuerde, por eso nunca tenga miedo de acercarse al Padre en oración. Él le ama y quiere que usted se acerque. ¿Qué pasa? Él con su gran misericordia y su gracia admirable lo podemos hacer cada uno de nosotros. Entonces, piense que lo que estamos trabajando y nosotros queremos conocer al Padre. Hoy, ¿qué pasó? Conociendo al Padre, trabajamos el primer punto, porque son varios, como un sumo sacerdote. Acuérdese que el Señor lleva todo, que Él nos da la sabiduría, nos da el conocimiento, nos da todo. Y dentro de 8 días vamos a continuar, entonces ya vamos a trabajar como abogado. Él tiene como abogado, como intercesor. Bueno, y vamos a ir trabajando porque queremos conocer al Padre, conociendo al Padre, para poder ver ese testimonio de que podamos sentirlo a Él, ¿sí? Que su presencia esté las 24 horas del día. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo. Señor, en este tiempo queremos seguir trabajando, Padre, en conocerte. Queremos conocerte, queremos, Padre, ver, Señor, todo lo que tú eres, bendito Dios. Y Señor, tú seguro que has hablado a la vida de cada uno de nosotros y cada uno tendremos que trabajar en una área, pero sabiendo que tú llevaste todo a la cruz y que tenemos ese perdón tuyo, que nos arrepentimos, sí, Padre, de lo que hayamos hecho, pero sabemos que tenemos esa misericordia tuya, tu gracia, bendito Dios, tu favor y gracia. Señor, gracias. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.